Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar analizando lo que fue el empate entre Países Bajos y Ecuador en un partido en el cual el conjunto sudamericano tuvo las situaciones más claras como para convertir. De hecho, si nos vamos a situaciones de gol, el conjunto europeo prácticamente no tuvo disparos al arco, más allá de que se puso en ventaja muy rápido en el marcador, y eso lo favoreció en el resto del partido como para no ir en contra en cuanto al resultado hablando. Durante todo el primer tiempo Ecuador se repuso, logró marcar el empate y ahora le alcanza con tan solo una igualdad en la última jornada frente a Senegal como para clasificar a la siguiente fase de la Copa del Mundo. Por otro lado, Países Bajos es un equipo bastante extraño. Fue superado en la primera fecha por Senegal, pero terminó ganando. Y también fue superado por Ecuador en esta segunda jornada, pero no perdió y terminó bastante entero en el compromiso. Tanto así que de ganar en la última fecha contra Qatar, con seguridad no solamente va a clasificar, porque eso es seguro, de hecho un empate también le posibilita la clasificación a la siguiente fase, sino que ganando por más tantos de los que lo haga Ecuador, se asegurará el primer lugar del grupo. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el 11 conducido por Luis Van Gaal, por el experimentado entrenador. 3 modificaciones en relación al 11 que le ganó a Senegal: un cambio en la zona defensiva, un cambio en la mitad de la cancha y otra modificación en la delantera. ¿Por qué motivos? No lo sabemos con exactitud. Seguramente no le habrá gustado mucho el rendimiento de ciertos futbolistas en esa primera jornada, más allá del triunfo 2-0 frente al conjunto africano, y es por eso que en esta oportunidad decidió meter mano como para ver si podía mejorar el rendimiento, más allá de, claro está, lo principal, que siempre es obtener un buen resultado. El 11 que dispuso Países Bajos para este encuentro ante Ecuador fue el siguiente, con una línea, ya sabemos, de 5 defensores, que le encanta a Van Gaal jugar de esta manera. Andries Noppert fue el guardameta. Los 5 defensores: por derecha, el carrilero Denzel Dumfries. El primer cambio fue el primer stopper, Jurrien Timber ingresó en lugar de Matthijs de Ligt. Los otros 2 zagueros se mantuvieron, Virgil van Dijk, el capitán del equipo, y Nathan Ake. Y el carrilero por izquierda fue Daley Blind. Mitad de la cancha, Frenkie de Jong jugó al igual que en el partido pasado, pero cambió su acompañante. Ingresó Teun Koopmeiners en lugar de Steven Berghuis. En la delantera, Cody Gakpo jugó un poco más suelto, detrás de los 2 puntas, pero por delante de los mediocampistas. Y los 2 atacantes fueron Steven Berghuis y David Klaassen, que ingresó en lugar de Vincent Janssen. Y vamos ahora con el 11 dispuesto por Gustavo Alfaro, el entrenador argentino, para Ecuador. Una sola modificación que tuvo que ver con un cambio de esquema, porque recordemos que en la primera jornada el equipo de Sudamérica jugó con el habitual 4-4-2 que le encanta al entrenador argentino, mientras que para enfrentar a Países Bajos decidió modificar esto y pasar a jugar con una línea de 5 defensores, como para así poder contener mejor a los carrileros del equipo europeo. Por momentos le salió bien, sobre todo en el segundo tiempo. Quizás en la etapa inicial le costó un poco ser ofensivo, pero eso ya lo voy a estar analizando ahora cuando esté hablando del transcurso y el desarrollo del cotejo en sí. Repasando la formación de Ecuador, el arquero fue Hernán Galíndez, el carrilero por derecha fue Ángelo Preciado. La única modificación, el ingreso de Jackson Poroso, y quien terminó saliendo en la mitad de la cancha fue Romario Ibarra. Los 3 centrales, justamente el recién nombrado Poroso, Félix Torres jugó como líbero y Piero Hincapié jugó de stopper por izquierda, mientras que Pervis Estupiñán fue el carrilero por el costado zurdo. La mitad de la cancha se la repartieron Jackson Méndez, que como recibió 2 amarillas no va a poder estar en la última fecha frente a Senegal en un partido muy pero muy importante. A Ecuador le sirve la igualdad, pero en caso de perder estará fuera de la Copa del Mundo. A su lado se movió Moisés Caicedo, mientras que los delanteros fueron por un lado Gonzalo Plata, por el otro Michael Estrada, y la referencia de área y autor de un nuevo gol, ya van 6 de manera consecutiva con el seleccionado ecuatoriano en Copas del Mundo, Ener Valencia. La etapa inicial comenzó de una manera en la que después se fue modificando con el correr de los minutos, porque cuando tan solo iban 10 de iniciado el partido, parecía que Países Bajos se lo estaba llevando puesto a Ecuador, tan así que llegó a convertir un tanto. Luego de un rechazo fallido de Méndez hacia el centro, la pelota le termina desenvolviendo a Cody Gakpo, que con un verdadero zurdazo termina marcando el primero. Nada que hacer para Galíndez, iban tan solo 6 minutos de comenzado el encuentro y el conjunto europeo se ponía en ventaja. Y en esos primeros momentos
Países Bajos apretaba tanto que Ecuador no podía hacer 2 pases seguidos y, como dije, uno esperaba que a lo mejor el conjunto europeo tuviera más situaciones de gol. Sin embargo, todo terminó en aproximaciones y a partir del cuarto de hora de juego, es decir, de los 15 minutos en adelante, el equipo sudamericano empezó a emparejar las acciones, presionó más alto, un error, a mi entender, del equipo conducido por Alfaro en los primeros minutos dejó a Países Bajos avanzar sin oposición hasta la mitad de la cancha y eso permitió que pudiera poner muchos futbolistas en ofensiva. Ya de por sí, Países Bajos juega con los 2 carrileros que normalmente se suban a la línea de mediocampistas y por momentos también aparecen como extremos. Luego de esos 15 minutos no dejó que lo haga más y a partir de ahí Ecuador empezó a crecer. Sin tanto volumen de juego, es cierto, porque la pelota, cuando se podía trasladar, que fue muy poco el tiempo, la movía mejor Países Bajos, pero aún así Ecuador era muy efectivo en el momento en el cual lograba hacer distribuir la pelota hacia los costados como para intentar finalizar las jugadas en el centro del área, sabiendo que allí estaban Michael Estrada y Ener Valencia. Sin embargo, en el primer tiempo lo de Ecuador quedó en un par de ocasiones un tanto aisladas, sin poder presionar tanto al equipo de Europa como para poder generar alguna situación y así empatar el encuentro. Sin embargo, Alfaro no se fue para nada descontento en ese primer tiempo porque no realizó cambios en el entretiempo. En cambio, Luis Van Gaal sí realizó una modificación que fue el ingreso de Memphis Depay en lugar de Steven Bergwijn. Como se sabe, el futbolista de Barcelona no ha llegado de la mejor manera en cuanto a lo físico a la Copa del Mundo y es por eso que no ha sido titular en ninguno de los 2 partidos. Sin embargo, en este compromiso, cuando le tocó ingresar, no pudo hacer prácticamente nada. Ecuador lo controló muy bien en los 45 minutos en los que estuvo dentro del campo de juego y en general Ecuador controló bien al conjunto europeo durante todo el partido, más allá de esos primeros 15 minutos que mencioné, donde los Países Bajos parecía que iba a ser arrollador y que no le iba a permitir jugar en ningún momento a Ecuador. Sin embargo, en el segundo tiempo, Ecuador pudo llegar al empate rápidamente y eso fue muy bueno, porque a lo mejor con la soga en el cuello en los últimos minutos le hubiera sido difícil al equipo sudamericano generar situaciones de gol un tanto más concretas y peligrosas. Si nos guiamos por los números del partido, Países Bajos tuvo la posesión de la pelota un 54% contra un 46% de Ecuador. Lo que dije recién, en los pocos momentos en los cuales se podía trasladar y distribuir el balón, lo hacía un poco mejor el conjunto europeo, claramente por tener a un futbolista como Frenkie de Jong en la mitad de la cancha que con la pelota en los pies sabe mucho. Pero si nos vamos a lo que son los disparos, Ecuador tuvo un total de 15 intentos, solamente 4 tiros efectivos al arco, eso es cierto, y 2 fueron en la jugada del gol, mientras que Países Bajos solamente tuvo 2 intentos para convertir y uno fue el golazo de Cody Gakpo a tan solo 6 minutos de iniciado el partido. El equipo de Europa no pudo generar situaciones de gol prácticamente en todo el segundo tiempo y apenas Ecuador igualó el encuentro, había solo una posibilidad, que el equipo dirigido por Alfaro lograra en algún momento generar alguna situación como para finalmente llevarse los 3 puntos o que en definitiva todo terminara igualada, que es como terminó pasando. En la etapa complementaria iban tan solo 4 minutos cuando finalmente Ecuador llegó al tan ansiado empate. Las 2 selecciones pudieron convertir apenas iniciaron cada uno de los tiempos y ello lo favoreció para que pudieran desarrollar mejor su juego en el transcurso de cada una de las etapas. Moisés Caicedo, que la había perdido en el primer tanto de los Países Bajos luego de ese flojo rechazo, recupera la pelota en la mitad de la cancha, se desenvuelve todo por el sector izquierdo, hay un remate al arco, muy bien el arquero de Holanda porque si no detenía ese remate era gol. Lamentablemente para él el rebote le queda a Ener Valencia, un 9 clásico y totalmente goleador, que con este tanto se convierte en el goleador de la Copa del Mundo. Por ahora en soledad, hay que ver qué pasa con los siguientes partidos, pero por el momento Ener Valencia tiene 3 goles y como dije al principio, los últimos 6 goles del seleccionado ecuatoriano en Copas del Mundo fueron convertidos por Valencia, los 3 hasta ahora en este Mundial de Qatar. Ecuador no fue a Rusia 2018 y los 3 tantos que ya ha convertido Ecuador en Brasil 2014, los 2 a Honduras y el tanto a Suiza también los había marcado Valencia. Anteriormente a eso, Ecuador no había ido a Sudáfrica 2010 y para irnos al último gol convertido por un futbolista que no es Ener Valencia, hay que irnos al triunfo de Ecuador sobre Costa Rica por la segunda jornada del Grupo A del Mundial de Alemania 2006. En aquella oportunidad Ecuador ganó 3-0 y el último tanto lo marcó Iván Caviedes. Hay que irnos hasta hace 16 años para encontrar un gol convertido por Ecuador en mundiales que no sea de Ener Valencia. Volviendo al partido frente a Países Bajos,
Como dije, el conjunto europeo solamente tuvo 2 intentos para convertir en todo el partido, por lo que la segunda etapa fue absolutamente toda de Ecuador, sin tener el dominio y el territorio del campo quizás como le hubiera gustado al conjunto conducido por Gustavo Alfaro, porque claro está, y también lo mencioné, los mediocampistas del equipo del viejo continente, como lo es Frenkie de Jong, tienen un mejor traslado de balón, más allá que el partido en general de Jackson Méndez y de Moisés Caicedo fue muy bueno y estuvo a la altura de las circunstancias, como todo Ecuador en general, porque en un principio uno podía pensar que el equipo holandés se iba a terminar llevando el triunfo con facilidad. Sin embargo, esto no fue así. A la naranja ya le había costado vencer a Senegal, pero se había aprovechado de un error de su arquero, más bien de 2 errores de Mendy, para llevarse el triunfo en la primera jornada, y en esta oportunidad habían capitalizado bien un error de Caicedo a tan solo 6 minutos de iniciar el partido, más allá del golazo que metió Cody Gakpo como para abrir el marcador. Sin embargo, en todos esos minutos que faltaron para terminar el partido, Ecuador no falló en ningún momento en la zona defensiva y pudo aproximarse como para marcar algún otro gol que le diera la posibilidad de ganar este partido, y así que el empate ante Senegal en la última fecha le alcanzara para finalizar primero en el grupo, algo muy importante teniendo en cuenta que uno cree que Inglaterra va a finalizar como primero del grupo B y a lo mejor el segundo de la zona en la cual se van a estar cruzando los equipos de este grupo A va a ser bastante más sencilla, porque puede llegar a ser Irán, puede ser los Estados Unidos o puede ser Gales. Es por eso que el primero de este grupo A va a salir beneficiado, pero todo se va a terminar de resolver en la última fecha. Todavía no hay equipos clasificados, tanto Países Bajos como Ecuador, como también Senegal pueden clasificar como primero, segundo o quedar eliminados. La única certeza hasta el momento de este Mundial de Qatar es que a tan solo 6 días de haber iniciado el Mundial, el primer equipo eliminado es la selección anfitriona. Qatar ya está fuera de la Copa del Mundo.